Titulares. Leonidas Issa apelará sentencia por violación en contra de Peter Calo. Fiscalía presentó acción extraordinaria de protección en el caso Drup. Borrero inició el proceso de transición de la vicepresidencia con Abad. 2 bancadas legislativas ya han nombrado a sus jefes de bloque. Denuncias por extorsión se disparan en Guayas y Pichincha. Tiroteo en escuelas de Sao Paulo deja víctimas humanas. Y en los deportes, la alterista Tamara Salazar se retiró de la competencia en los Juegos Panamericanos de Chile. Esto es Noticias Soromar, de las 9 de la noche, con la conducción de Tania Lor. Buenas noches y bienvenidos a Noticias Soromar. La audiencia de apelación a la prisión preventiva del procesado que habría ordenado el asesinato de Fernando Villavicencio a través de una llamada realizada de un celular con chip internacional desde la cárcel de Cotopaxi se difirió para el 25 de octubre de 2023. Aquí iniciamos. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, rechaza la sentencia de 19 años por violación en contra del ex asambleísta Peter Calo, mientras que la fiscal general del Estado indicó que nadie está sobre la ley. Por unanimidad, este 23 de octubre de 2023, un tribunal de la Corte de Justicia sentenció al ex asambleísta por Pachacuti, Peter Calo, a 19 años de prisión como autor directo de violación. Además, Calo debe de pagar a la víctima una reparación de $10,000 y una multa de 600 salarios básicos. Asimismo, los jueces suspendieron los derechos de participación política al ex legislador y ordenaron el tratamiento psicológico para la víctima. Frente a eso, la fiscal Diana Salazar dijo en su cuenta de X: nadie está sobre la ley. Es importante que garanticemos los derechos de las víctimas. Antes de esta sentencia de primera instancia, la Confederación de Nacionalidades Indígenas también informó que se realizó un plantón para exigir la libertad de Calo, considerando que Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, ya había calificado este caso como una persecución política, y este 23 de octubre se pronunció nuevamente. No es que ha cogido en la calle y haya violado como están pretendiendo. 3 meses de una relación donde prácticamente lo planifican con todo. ¿Para qué? Para que aquí aparezca con un tema tan delicado como es la agresión sexual en este caso. Por ello, queridos compañeros, vamos a apelar a esta cuestión. Llevemos este mensaje. No podemos aceptar como normal la justicia funcione de esta manera. Por ello, queridos compañeros, con toda la solidaridad, compañera Nelly, vamos a ir hasta las últimas consecuencias de ley. Llevaremos este caso, que seguramente con Papitas también vamos a tener conocimiento de todo el escenario, 3 meses, quiénes nomás están involucrados, lo que construyeron. Y esto en alguna parte del mundo, tiene que haber justicia, pues ya aquí en el Ecuador no la tenemos. Pero, ¿de dónde nació este caso? El pasado 26 de abril, Peter Calo fue detenido en Quito por la supuesta violación de una joven de 19 años. Según las diligencias, la víctima habría sido citada por Calo para ofrecerle un trabajo. La mujer de 19 años acudió a un hostal cerca de la Asamblea Nacional. Una vez allí, se habría cometido el delito. La joven dio la alerta y el ex asambleísta fue capturado. 2 días después, se le colocó un grillete electrónico. Sin embargo, el 15 de mayo de 2023, luego de presentar su renuncia a la Asamblea, fue detenido otra vez, tras de que se retirara el aparato, y desde esa fecha está recluido en la prisión 4 Norte de Quito y seguirá allí, pues todavía puede interponer recursos antes de que la sentencia se ejecute. Berlín Mendoza, Noticias Soromar. La Fiscalía General del Estado informó mediante su cuenta de X la presentación de una acción extraordinaria de protección en el proceso denominado Helicópteros Drup. Esto ocurre tras la decisión de un tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia de dar por caducado el proceso por peculado el pasado 10 de octubre de 2023,
Con este recurso, la Fiscalía aspira a disponer la reparación integral de los derechos constitucionales vulnerados y anular la diligencia realizada, además de una convocatoria a una audiencia de apelación dispuesta por la Corte Nacional de Justicia. El concurso para la designación de Contralor continuará luego de que un juez negara una acción de protección con la que se alegaba la vulneración de los derechos de una de las postulantes. La suspensión temporal del concurso para la designación de Contralor General del Estado finalizó luego de que un juez de la Unidad Multicompetente del Cantón San Borondón negara una acción de protección a la postulante del concurso, Julia Palma. Según el magistrado, no se cumplió con lo presupuesto para que se declare una vulneración de derechos constitucionales, que era justo lo que Palma alegaba. De hecho, su objetivo era que se retrotraiga el concurso a una primera etapa cuando regía el reglamento anterior, aprobado por la presidencia del exconsejero Hernán Ulloa. Sin embargo, el juez declaró sin lugar la acción de protección y revocó la medida cautelar de suspensión temporal, que estuvo vigente por 15 días. Pero ahora deberán continuar con la fase de recalificación de mérito y de la prueba escrita que rindieron 48 de los 103 participantes que fueron admitidos a participar del proceso, por lo que la Comisión Ciudadana deberá resolver las solicitudes y aprobar un informe final que será enviado al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que resuelva la designación de la nueva autoridad con base en aquel que haya obtenido el más alto puntaje sobre 100. Aunque hasta el momento el mejor puntuado es el candidato Javier Torres Maldonado, con 87,5 puntos sobre 100. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Y ahora les contamos que el asambleísta Ferdinand Álvarez presentó su solicitud de desafiliación del Movimiento Revolución Ciudadana al Consejo Nacional Electoral. Esto posterior al conflicto que ha tenido en las últimas horas con el ex vicepresidente Jorge Glass por la publicación en redes sociales de unos audios de sus conversaciones. Además, mediante un comunicado, manifestó que en las próximas horas dará a conocer los motivos de su separación a la bancada correísta, en la que militó desde 2020 y consiguió la reelección a la Asamblea por el Distrito 3 de Guayas. Y en el nuevo legislativo ya se empezaron a evaluar nombres de quienes podrían llegar como autoridades, aunque de momento solo 2 bancadas designaron a sus jefes de bloque. Aunque la posesión de la nueva asamblea aún es incierta, ya iniciaron los diálogos dentro de las 5 bancadas para definir quiénes aspiran a los cargos de autoridades legislativas, aunque aún no se han logrado acuerdos. Y de hecho, solo 2 de las 5 ya nombraron a sus jefes de bancada. En el caso de ADN es Valentina Centeno, mientras que en Construye es Patricio Carrillo. La definición de quienes manejarán las comisiones y quiénes serán las principales autoridades es el primer punto de acuerdo entre las bancadas. Según la ley de la función legislativa, lo primero que deben hacer los legisladores es nombrar presidente, 2 vicepresidentes, los 5 vocales del Consejo de Administración Legislativa y la integración de las comisiones. Y aunque ninguna bancada ha confirmado los perfiles de quienes podrían postular a los cargos, hay figuras más conocidas que podrían llegar a dichos puestos. El caso de Marcela Holguín, por ejemplo, quien fue primera vicepresidenta de la Asamblea disuelta. Viviana Veloz, que también es reelecta y fue la proponente del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Pierina Correa, hermana del expresidente Correa, y al ser su lista la más votada, presidirá la sesión inaugural de la Asamblea hasta que definan las autoridades. Por otra parte, está Patricio Carrillo, quien será el primer vicepresidente de la sesión inaugural de la Asamblea. Fue ministro del Interior. Henry Kronfleck, que también logró la reelección y en 2021 su nombre sonó como la opción del Partido Social Cristiano para la presidencia del Legislativo. Y por último, Valentina Centeno, que aunque es su primera vez en la Asamblea, fue la tercera lista nacional más votada, por lo que acompañará a Correa y a Carrillo. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Y tras la crisis interna del Movimiento Revolución Ciudadana, la asambleísta Pierina Correa indicó que no existe ruptura en el partido político. El Movimiento Revolución Ciudadana intenta superar una crisis interna a causa de los resultados reflejados en la segunda vuelta electoral.
Recordemos que este 21 de octubre tomaron la decisión de aceptar la renuncia de Marcela Aguiñaga al cargo de presidenta del movimiento. Aguiñaga, actual prefecta del Guayas, había presentado su dimisión irrevocable tras las recriminaciones recibidas por la derrota electoral, en especial de la legisladora Pierina Correa, quien consideró que la presidencia de la Revolución Ciudadana debe ser un cargo a tiempo completo y que no está de acuerdo en que el liderazgo lo asuman militantes que ya ejercen cargos. Sin embargo, la asambleísta Correa, en entrevistas con medios de comunicación, indica que no existe ruptura en el movimiento. No tiene por qué afectar un tema personal al movimiento. En el caso mío particular de mis declaraciones, es un llamado a hacer una evaluación como corresponde luego de cualquier proceso, y aclaro, de cualquier proceso. Por su parte, también indicó que su nombre está siendo considerado para correr por la presidencia de la Asamblea Nacional, pero hay que analizar diversos factores. Pero nosotros, al elegir el rostro o el nombre que finalmente vaya a correr, a contender por la presidencia de la Asamblea, tiene que ver con varios factores: el momento político, la coyuntura, la conformación de la Asamblea, los acercamientos, diálogos, acuerdos a los que se llegue eventualmente con los diferentes movimientos representados en este momento de la Asamblea, factores de gobernabilidad, entre otras cosas. Es importante destacar que actualmente el manabita Francisco Hidalgo es presidente de la Revolución Ciudadana. Además, Hidalgo también será legislador suplente por Manabí en la próxima Asamblea Nacional. El presidente electo Daniel Noboa, en su agenda por Italia, insistió en la necesidad de contar con asistencia internacional en la lucha contra el narcotráfico. Otro tema importante, y en eso vamos a necesitar su ayuda y recomendación, es la destrucción de la droga. Sistemas que funcionen, porque hoy en día en el Ecuador no funciona. Ve la magnitud de los números y la proporción es muy grande. El presupuesto total del ejército del Ecuador es 900 millones aproximadamente, y de la policía 1.300. Entonces 2.200 y pico millones, toda la seguridad, pero lo que se mueve en coca es más de 30 veces eso. Y para eso se necesita asistencia internacional. Mientras tanto, el vicepresidente Alfredo Borrero inició el proceso de transición con Verónica Abad, en el que informaron que la institución maneja un presupuesto anual de más de 3 millones de dólares. Al igual que el presidente Guillermo Lasso con Daniel Noboa, el vicepresidente saliente Alfredo Borrero y la entrante Verónica Abad iniciaron con su propio proceso de transición. Un corto informe que le acabamos de entregar a la señora vicepresidenta, se van a delinear ya los equipos de trabajo para que este proceso de transición sea absolutamente profesional, técnico y con toda la información. El equipo legal que nos acompaña, constitucionalista, es muy importante para hacer una transición correcta, transparente, que es lo que queremos dar al pueblo ecuatoriano. A la reunión también asistió el equipo de trabajo de ambos, con el fin de conocer la hoja de ruta para la entrega de información. Simultáneo a esto, en los exteriores de la vicepresidencia se congregaron decenas de simpatizantes de la Alianza Acción Democrática Nacional. Además, Abad llegó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de la policía. En la reunión, la Secretaría General de la Vicepresidencia, Cristina Rosero, indicó que para el cumplimiento de los decretos y funciones delegadas por el presidente, la institución maneja un presupuesto anual de 3.096.449, de los cuales el 87,6% corresponde al pago de la nómina. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Momento de nuestra primera pausa comercial, y no está de más recordarles que pueden visitar nuestra página web www.oromartv.com para revisar todos los informativos, así como las novelas que más le gustan. Hacemos la pausa, enseguida volvemos con ustedes.
21 horas con 18 minutos. Un experto eléctrico y el presidente del gremio de distribuidores de combustibles coinciden en acusar a las autoridades energéticas del país por negligencia. Esto debido a la falta de gasolina y a los apagones. El país entero se prepara para recibir y no de buen agrado a los apagones. Jorge Hidalgo, experto en temas eléctricos, recuerda que desde hace 2 años se advertía de la posibilidad de que se produzca el estiaje en el sector donde se ubican las centrales hidroeléctricas. Perú y Colombia se prepararon, menos Ecuador. Se suma a esta lista de elementos insólitos que el parque térmico con capacidad de 1.700 megavatios tan solo genera la mitad. Y esto no es una casualidad. Esto es negligencia que nos han puesto contra las cuerdas. ¿Y quiénes terminamos pagando los platos rotos? La población entera. Hidalgo señala que el único culpable es el ministro de Energía. El representante de los distribuidores de combustibles también cuestiona la política implementada por el secretario de Estado. Reveló que hace 15 días se afectó la comercialización de gasolina, ya que El Beaterio, Chauyabamba, Ladroncal y Pascuales se quedaron sin combustible. El gremio consultó al ministro del ramo. La explicación que dieron supuestamente era una falta de agua en el canal de Panamá. El gobierno ha denunciado públicamente que 800.000 galones de diésel subsidiado se desvían y no se sabe para dónde. Mas los distribuidores dicen que sí lo saben. El diésel se desviaría a las eléctricas camaroneras y al sector industrial. El único responsable de la venta de este combustible hacia las eléctricas es la comercializadora estatal Petroecuador. El ministro de Energías es ahora el blanco de las acusaciones. A todas estas acusaciones también se suma otra, la de haber modificado el término de apagón por una frase muy sutil, desconexiones temporales. Por otro lado, la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil ratificó que los radares de la ciudad siguen operando y sancionando a quienes exceden los límites de velocidad permitidos en las vías. Que no han recibido alguna notificación de las medidas cautelares con las que un juez dispuso la suspensión de fotorradares del país. Es lo que alegó la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, tras ratificar que los radares siguen operando y sancionando a quienes exceden los límites de velocidad establecidos en las vías. Recordemos que la medida cautelar se concedió el pasado 28 de agosto, en la que además se dispuso a los municipios la suspensión hasta que se emita un informe sobre la calibración y el uso de los medios tecnológicos. Sin embargo, la AMT informó que los dispositivos de la urbe porteña cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y que de hecho en los próximos días iniciarán unas jornadas de socialización con distintos gremios de transporte y sectores de la sociedad civil para evidenciar el funcionamiento de los dispositivos. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Después de una incesante lluvia y tormenta eléctrica en Quito, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, confirmó que las precipitaciones continuarán en la capital en las próximas horas. Sin embargo, también se pronostican lluvias aisladas en otras zonas del norte de la costa y sierra, al menos desde el 24 hasta el 28 de octubre. En el caso de Guayaquil, Santa Rosa, Quevedo y Esmeraldas, habrá lloviznas de leve a moderada intensidad por las tardes, esto entre el 25 y 28 de octubre, mientras que en Santo Domingo se prevén tormentas eléctricas, al igual que para la Amazonía, específicamente en Shell, Macas y Zamora. Según el INAMI, octubre será un mes con constantes lluvias y tormentas eléctricas, por lo que se recomienda tomar precauciones. Y en el marco de la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional, el Ministerio de Salud Pública en la zona 6 comenzará desde el 24 de octubre de este año hasta el 29 de febrero de 2024 y estará dirigida a grupos prioritarios. El Ministerio de Salud pondrá en marcha un nuevo programa de vacunación contra la influenza estacional. Las inoculaciones iniciarán este día martes 24 de octubre hasta finales de febrero del 2024. El plan de salud corresponde al esquema regular de vacunación que se realiza en el país desde el 2006.
Están catalogados los grupos de los 6 meses, niños y niñas de 6 meses hasta los 7 años, 11 meses, 29 días. De ahí, a partir de eso, tenemos también a personal que trabaja en el área de la salud, a personal que trabaja con niños y niñas en cuidados infantiles. Está también a las personas con enfermedades crónicas, adultos mayores de 65 años de edad. Tenemos también a los privados de la libertad. Dentro de la zona 6, 284 unidades operativas brindarán el servicio de vacunación, mientras que en el Azuay se habilitarán 115 espacios. Quienes deseen acceder a esta prestación médica deberán presentar su cédula de identidad. En caso que se trate de infantes, también será necesario el carnet de vacunación. A los bebés NHs, igual de la misma forma, llevar su credencial para que puedan acceder a la vacunación totalmente gratuita. Esta dosis anual tiene como meta inmunizar al 94% de la población a escala nacional. Esto representa alrededor de 410,000 usuarios que participen del plan de vacunas. Muchas de las veces sí hay ese temor y ese no querer vacunarse por ciertas circunstancias de algún efecto secundario. Más bien son efectos en los cuales se puede presentar como no se pueden presentar en los pacientes. El representante recordó que esta prestación médica será gratuita y ayudará a evitar complicaciones de salud a futuro. Acuérdense que la campaña de vacunación es prácticamente para prevenir la enfermedad de la influenza. Una prevención puede llevar prácticamente a no tener complicaciones y esto nos ayuda a nosotros como en la parte sanitaria para que los hospitales no se congestionen con respecto al ingreso de pacientes agravados por esta enfermedad. Y preste mucha atención porque el consumo de agua contaminada es uno de los factores que complica la erradicación de la desnutrición infantil en Ecuador. Revisemos qué están haciendo las autoridades al respecto. Según el secretario de Ecuador Crece Sin Desnutrición, Erwin Ronquillo, 20,000 niños y niñas lograron recuperarse de la desnutrición infantil en el gobierno de Lasso. En porcentaje, este problema se redujo 3,5% para 2023, pero Ecuador aún presenta una tasa alta, que es el 20,1%. Si bien es menor a como este gobierno recibió la situación, éramos el penúltimo país en Latinoamérica con la tasa más alta de desnutrición crónica. Hemos ahora escalado unos 2 o 3 posiciones en ese ranking, pero todavía nos falta mucho por hacer. Uno de los factores que impide la erradicación más rápida de esta problemática es la calidad del agua. De hecho, según la encuesta nacional de desnutrición, el 37% de niños en nuestro país consume agua contaminada, especialmente en las zonas rurales de la Amazonía y otras regiones. Y justamente la calidad del agua y la dotación, la cobertura de agua y saneamiento es una de las mayores deudas que tenemos como país y que debemos comenzar a resolver. Aunque la competencia en este ámbito es de los municipios, Ronquillo asegura que han entregado $269 millones a los gobiernos autónomos descentralizados para proyectos de agua y saneamiento, algo que ven como un punto de partida, por lo que gestionan financiamiento para dejar al siguiente gobierno. Por otro lado, estamos dejándole financiamiento al próximo gobierno. Son financiamientos que ya se estaban negociando en este gobierno para los próximos años. Uno de ellos, por ejemplo, son $100 millones del Banco Europeo de Inversiones que están ya firmados y aprobados para entregárselos a los gobiernos autónomos descentralizados. Tenemos un crédito que vamos a firmar por $120 millones con el BID para proyectos de agua y saneamiento en todo el país. Aparte, estamos terminando de negociar con la CAF $75 millones para entregarle a 120 comunidades menores de 10,000 habitantes, justamente aquellas en mayor situación de vulnerabilidad que están en las zonas rurales y que no tienen acceso a agua y saneamiento, que se les van a entregar de manera no reembolsable. Tenemos una preidentificación de cuáles son las parroquias que tienen la mayor tasa de desnutrición crónica infantil y adicionalmente brechas de cobertura de agua y saneamiento, y hacia ellos va a ir dirigido este recurso.
En este sentido, es importante recordar que la desnutrición infantil no es el resultado únicamente de la falta de alimentos. El consumo de agua contaminada produce enfermedades que no permiten que los nutrientes sean asimilados correctamente. Por ello, es recomendable hervir el agua para reducir la afectación en los menores, así como una buena distribución de los alimentos. El niño está constantemente enfermo, entonces lo que regularmente y casi siempre le produce problemas como gastroenteritis o presenta síntomas como diarreas constantes, vómitos. La probabilidad es que contenga algún tipo de microorganismo, el agua purificada es casi nula al agua hervida. 50% de vegetales, 25% de carbohidratos y 25% de proteína. Obviamente siempre acompañado con su vaso de agua. Sobre la continuidad de la lucha contra la desnutrición infantil en Ecuador, el presidente electo Daniel Noboa ha manifestado que pondrá en marcha un plan de acompañamiento en los primeros 1000 días de vida de los niños. Para ello prometió entregar un bono mensual de alimentación de $60 a las madres de familia. Asimismo, ha asegurado que habilitará una red nacional de guarderías. Tania Loor, Noticias Oromar. En otro tema, el Cantón Montecristi cumplió 203 años de independencia política y lo celebró con un desfile cívico. El alcalde Jonathan Toro quiere transformarlo asegurando la dotación de agua potable. La tierra del viejo luchador Eloy Alfaro proclamó su independencia el 23 de octubre de 1820. Por eso, los montecristenses salieron a sus principales calles y avenidas para observar a bastoneras y bandas musicales. Y es que planteles educativos e instituciones públicas fueron parte del desfile cívico estudiantil para conmemorar los 203 años de independencia política del Cantón Montecristi en Manabí. Autoridades como concejales y el gobernador también participaron de esta ceremonia y acompañaron al alcalde Jonathan Toro en la tribuna principal. Con mucho positivismo, con mucha alegría, con mucha emoción, ya que nuestro cantón ha sido tan histórico, tiene tantos valores incalculables, valores extraordinarios a nivel de todo el país. Somos un cantón emblemático que merece tantas cosas positivas. Lamentablemente tenemos muchos problemas, como el agua, por ejemplo, que es un tema que heredamos, pero que sin embargo lo estamos asumiendo con toda la responsabilidad del caso, con la convicción y el compromiso de resolver por fin este problema. En los 4 años de administración tenemos soluciones a corto plazo provisionales, soluciones en la estación de Boveo Las Paolas para que nos empiece a llegar agua para ya no depender de tanqueros. Y la solución definitiva a largo plazo, que será un proyecto por fin, primera vez en nuestra historia, tener nuestro propio caudal de agua. En ese momento es la mejor manera de cómo celebrar nuestro cantón, cambiando su historia, enrumbándolo al sitial que se merece, porque es el cantón de Alfaro, el cantón del sombrero fino de Paz de Toquilla, el cantón de tanto valor cultural, patrimonial e histórico. Por su parte, el gobernador aseguró que se gestiona un crédito con el BEDE que servirá para el financiamiento de obras para Montecristi. Estaremos trabajando con el señor alcalde, con su equipo técnico, tenemos temas avanzados ya con el tema del Banco de Desarrollo, bueno, y muchas cosas más que podemos manifestar en las próximas horas. Después se realizó la sesión solemne. Además, durante este mes se están realizando varias actividades para la celebración de los 203 años de independencia. Fabián Santana, Noticias Oromar. Momento de separarnos nuevamente por unos segundos, pero en breve regresamos para revisar algunos sucesos reportados en las últimas horas en diferentes puntos del país. Ya volvemos. Dos presuntos extorsionadores fueron capturados e incinerados por el populacho en el cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi. Los delincuentes fueron agredidos junto a la motocicleta en la que se trasladaban.
Es el momento exacto en el que una turba enardecida ajusticia a un presunto vacunador. Sucedió el último sábado en el cantón La Maná de la provincia de Cotopaxi, cuando alrededor de 1000 personas decidieron tomar justicia por mano propia, luego de que los sospechosos intentaran presuntamente extorsionar al propietario de un local comercial. ¡Uy, lo quemaron, Dios! La Maná Candela, la Maná Candela. Esta no sería la primera vez que los presuntos vacunadores merodeaban el lugar en busca de la denominada cuota por seguridad, por lo que la ciudadanía no aguantó más y decidió actuar en defensa propia. La multitud le prendió fuego a uno de los hombres luego de haber sido rociado con gasolina. Cuando pretendían quemar a los otros 2 detenidos, arribó el personal policial. Se pudo evidenciar y encontrar ese momento que se encontraba una comunidad aproximadamente con un numérico de entre 800 a 1000 personas enardecidas, quienes habían ya prendido fuego a una motocicleta y continuaban haciendo ciertos anuncios respecto a querer tomar justicia por propia mano frente a unos ciudadanos que habían venido o a delinquir, mencionaban algunos, y otros a cometer el delito de extorsión. Sin embargo, no se pudo evitar que uno de los presuntos delincuentes muera calcinado en el acto y que otro que resultó herido fallezca poco después en una casa de salud, dando como resultado 2 muertos y 1 herido. Para el analista en seguridad Hernán Moriano, esta reacción refleja el hartazgo de la ciudadanía que ve cómo los grupos de delincuencia organizada ganan terreno ante la poca efectividad de la fuerza pública para combatirlos. Entonces yo pienso que mientras el Estado no le presta atención a la ciudadanía o estos mensajes que está enviando la ciudadanía, se podrían incrementar estos linchamientos o justicia popular, ¿no? Tanto a nivel urbano como a nivel rural. Esta no es la primera vez que ocurre un suceso de este tipo en La Maná. El pasado 26 de septiembre una turba atacó una unidad policial para exigir que los oficiales entreguen a 5 personas acusadas de secuestrar a un médico. Según cifras de la Fiscalía General del Estado, entre enero y agosto de 2023, Guayas y Pichincha registran los mayores índices de denuncias por extorsión. En Guayas la cifra asciende a 3.887 denuncias, en tanto que en Pichincha ya van 1.900 denuncias. No queda duda entonces de que las extorsiones siguen ganando terreno en el país. En algunos casos el nivel de descaro es tan alto que los delincuentes hasta exigen productos a los propietarios de los negocios, como se puede apreciar en este video de seguridad, donde un presunto integrante de la banda delictiva Los Lagartos, al no obtener dinero, le exige un pan y un cuarto de leche al propietario de una panadería. En ese sentido, las cifras de inseguridad se agudizan y la urgencia por resolver este problema se perfila como el más prioritario para la agenda de gobierno del presidente electo Daniel Noboa. En Puerto Viejo, 3 personas resultaron heridas tras registrarse un ataque armado en las instalaciones de un billar. Las víctimas fueron trasladadas hasta una casa de salud. Sin embargo, uno de los ciudadanos, identificado como Bosco Leonardo Macías Solórzano, de 34 años de edad, falleció en el hospital. Según moradores del sitio, 2 sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al sector y realizaron varias detonaciones de arma de fuego para luego huir con rumbo desconocido. Y en otro punto de la capital manabita, un ciudadano fue gravemente herido tras un intento de asesinato. Según versiones de familiares, el hombre se encontraba saliendo del estadio en el sector del Florón 4 de Puerto Viejo cuando fue interceptado por 2 sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le propinaron 3 disparos. Entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2023, más de 6.000 personas fueron asesinadas, es decir, que se ejecutaron 21 muertes violentas cada 24 horas. Las extorsiones están acabando con la economía nacional. En Esmeraldas, 7 de cada 10 negocios no abre por temor a las organizaciones delictivas que operan en la ciudad. En Guayaquil, las bandas criminales detonan bombas caseras en los portales de los establecimientos comerciales, ante la negativa de los propietarios a pagar la denominada vacuna. Y es que el delito de extorsión se ha convertido en una de las principales formas de expresión de las organizaciones delictivas en Ecuador, y las cifras de la Fiscalía General del Estado dan cuenta de cuán cruda es la realidad.
Durante todo 2022 hasta agosto de 2023, la institución ha recibido 19.523 denuncias por extorsión, una cifra histórica que revela el nivel de alcance y penetración de los grupos de delincuencia organizada. A nivel provincial, el crecimiento del delito de extorsión se inclina principalmente hacia Guayas y Pichincha. De allí que Guayas registra 3.887 denuncias por extorsión, seguida de Pichincha, donde las denuncias llegan a 1.900 entre enero y agosto del año en curso. Esto tiene efectos muy nocivos, ¿no? Para el Estado, para el Ecuador, para el país en general, porque afecta primero el turismo, como usted bien señala, luego afecta a la industria, afecta a la inversión extranjera y afecta evidentemente a la economía. A todo lo anterior hay que agregarle el crecimiento de la violencia criminal. A la fecha, Ecuador alcanza las 21 muertes violentas cada 24 horas. Y si esta cifra se mantiene, Ecuador podría cerrar el año cerca a los 8.000 asesinatos. Porque claro, podemos atacar las consecuencias, las secuelas, es decir, podemos todos los días hacer operativos, aprender a la gente, hacer que se formule cargos, trabajar con Fiscalía General del Estado en el tema de la consecuencia delictiva. Pero ¿qué estamos haciendo para luchar contra realmente la causa de este tema? Absolutamente nada. Lo que ha hecho la policía y las Fuerzas Armadas es muy importante, pero pienso que la represión no es solo la única opción. También hay que apostarle a una solución social, a la inclusión social para dar trabajo. Ojo, hay mucho desempleo en el país, hay más de 5 millones de desempleados a nivel país hoy en día. A la fecha, Ecuador alcanza las 44,9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, números que desde ya lo perfilan a cerrar el año como el país más peligroso de Latinoamérica y entre los 5 países más violentos del mundo. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, un hombre fue asesinado en los exteriores de una tienda cuando platicaba con amigos. Tenemos las incidencias de este y otros hechos registrados en las últimas horas. Un hombre de 34 años que jugaba naipes en las calles Roldós y Vargas Machuca fue asesinado en Babahoyo por sujetos desconocidos. La víctima fue identificada como Gomer Anamín Bosa Navarrete, quien fue impactada por proyectiles de arma de fuego mientras estaba sentado departiendo una partida de barajas en los exteriores de una tienda. En la balacera, otra persona de 46 años resultó herida y fue llevada hasta el Hospital Martín y Casa para ser atendido por los galenos de turno. Su pronóstico actualmente es estable. Como Jordi Coronel, de aproximadamente 24 años de edad, fue identificado un ciudadano asesinado al estilo sicariato en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Circunstancias de que el ciudadano se encontraba al interior de una vivienda y son llamados o es alertado por 2 individuos que habían venido a buscarlo, le hacen bajar de la vivienda y es donde aparece una motocicleta con 2 ocupantes y realizan los disparos. Obviamente los individuos que habían llegado se dan a la fuga. Otro hecho violento fue registrado en Buena Fe, sector San Camilo Chiquito, en la provincia de Los Ríos. Producto de una balacera, una persona identificada como Luis Fernando Arteaga Cañola, de 37 años de edad, perdió la vida. Además, otro ciudadano resultó herido producto de una bala perdida. Al sitio arribó personal especializado para realizar las investigaciones del caso. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Al menos 4 personas han perdido la vida en diferentes escenas de tránsito reportadas en las últimas horas en las vías del país. En horas de la mañana se registró un triple accidente de tránsito en el sector del Comité del Pueblo, en el norte de Quito. En el choque estuvieron involucrados una motocicleta, un bus de transporte público y un auto liviano. Producto de este aparatoso percance, el cuerpo del motociclista quedó debajo de las llantas del colectivo, provocando su muerte instantánea. 3 personas más tuvieron que ser llevadas hasta diferentes casas de salud para su inmediata atención. Un aparatoso siniestro de tránsito registrado en Pedernales, provincia de Manabí, dejó como resultado 3 personas fallecidas. Cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en el que un carro que circulaba a alta velocidad impactó frontalmente contra una motocicleta ocupada por 3 ciudadanos. En las imágenes que están en pantalla podemos observar los 3 cuerpos tendidos sobre la calzada. Una persona fallecida y 3 heridas es el resultado de un accidente de tránsito registrado en la vía Loja-Zamora. El siniestro involucró a 3 automotores, un autobús de transporte interprovincial, una unidad de taxi y un vehículo particular.
En las imágenes que circulan en redes sociales se puede observar cómo el colectivo quedó sobre el taxi. A ciencia exacta, se desconocen las causas del percance, pero testigos aseguran que el incidente se habría dado por intentar rebasar en una curva. María José Pino Argote, Noticias Oromar. El alcalde Pavel Muñoz anunció durante su informe semanal que en el Consejo Metropolitano analizará acciones sobre seguridad vial. Además, se tendrá que iniciar un proceso de alianza público-privada en la avenida Simón Bolívar, que es donde se registra un alto índice de siniestros viales. Pero decía que estoy convencido de que es con inversión privada la que vamos a poder sacar esto adelante. Cuando digo inversión privada no es que no pueda ser la pública. Lo que pasa es que el sostenimiento de la vía con su mantenimiento en todos los planos, en el tema de la calidad de la vía, en el tema de la calidad asfáltica, en el tema de la iluminación de la vía, es fundamental y debe ser sostenible. Ustedes se dan cuenta, esto es cuando uno puede distinguir y debe distinguir entre, por ejemplo, una inversión que es ineludible del Estado, que el Estado solamente lo puede hacer. La Constitución en eso es clara, nosotros tenemos derechos que son además universales, gratuitos y públicos. Sin embargo, ya el hecho del mantenimiento de una vía creo que sí puede ser compartido con una alianza estratégica. ¿Y por qué, ojo, digo alianza estratégica? No es la misma que la figura de una concesión. Esta supone la coparticipación entre el público y el privado, donde el uno pone unos recursos, en este caso una vía de la ciudad, y el otro pone una inversión que sobre todo tiene el compromiso de ser sostenible en el tiempo. Así que en un comunicado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció que la vía Panamericana Norte en la ciudad de Cuenca permanecerá cerrada por los próximos 15 días. Esto se debe a que continúan los trabajos de estabilidad de la estructura vial entre el redondel de Mujeres de Piedra hasta el ingreso a Ucubamba. Se recomienda hacer uso de vías alternas como el ingreso a Ucubamba o la avenida González Suárez para su movilización.